Bienvenidos mentes inquietas y espíritus rebeldes a este espacio sin espacio donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. ¿Están ahí? ¿Me escucha? ¿Alguien puede oírme? ¿No? ¿Nadie me puede oír? Hola. Bienvenidos a un nuevo programa. Donde quiera que sea que se encuentre, dentro o fuera de este campo terrestre global, del otro lado del plano o de este lado del plano, de este plano o de aquel plano. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio donde vamos a darle un poquito más de qué pensar, qué integrar, qué les va a molestar o en su defecto, qué vamos a aceptar. Bienvenida nuevamente a este episodio, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como ya les dijo Eve, bienvenidos a Solo Quiero Que Pienses, ese podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Dicho esto, como bien lo dijo ella, vamos a agitar un poquito la mente y vamos a irnos a un tema que puede generar controversia, no puede generar controversia. Pero antes de entrar en materia de lo que realmente queremos hablar de eso, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cuándo fue la primera vez que te enfrentaste a la palabra o al conocimiento de saber qué es un medium? Bueno, un medio es la mitad por el cual que la persona, el proceso, el canal... No, mentira. Un proceso mediante el cual. Sí. Ajá. Por eso entenderán ahora por qué comencé con todas las huelgas de me escuchan, me oyen, Sí, me sienten. ¿están ahí? Exactamente. Es porque, bueno, el programa va a llevar sobre, obviamente, esas experiencias que tienen algunas personas de mediumnidad, de canalizadores y que cómo obviamente las toma, en dado caso, pues una persona dentro de su profesión, una persona que te llegue y te diga, mira, es que me pasan cosas raras. Y tú le dices, sí, en la vida pasan muchas situaciones raras. Sí, claro, pero ya vamos para allá, Sí, entonces ya va, y tú le dices, y la persona te empieza a contar y tú empiezas a escuchar a la persona ahí. Y te quedas como... Y empiezas a hacer cortocircuito y como hay ahorita muchos stickers en WhatsApp que de mínimo como un múltiplo, arepa tiesa, air fryer. Correcto, bueno. ¿Cuándo fue la primera vez que yo me enfrenté a algo o que supe realmente? ¿Que supiste sobre eso? Sí, que supe como experiencia desde niña, siendo muy niña. Obviamente no sabía que eso tenía un nombre, no sabía que le pasaba a muchas otras personas, no entendía tampoco, no había un entendimiento de mi parte. El entendimiento que había era un entendimiento bastante errático por cosas que escuchaba de los mayores y de la religión que profesábamos en la familia donde yo estaba en ese momento. Como muchos saben, yo durante una gran parte de mi vida, yo fui adoptada a la edad de casi 4 años y entré en una familia que era bastante religiosa, una religión bastante cerrada de cierta manera por muchas prácticas que ellos no conllevan con el mundo mundano. Y entonces experimentar este tipo de cosas eran propias del demonio, ¿vale? Okay. Eran propias de satanizarlas, estigmatizarlas desde el prejuicio de la religión y lo que Dios aceptaba y no de que aceptaba. eso no era de Jehová. Correcto, exactamente. Entonces había muchas cosas de estas y obviamente tú no lo asocias y lo asocias el demonio me está molestando. Ok, o sea que para ti el enfrentarte a esa palabra o al ser una persona o al conocer que alguien o algo estaba asociado con ese concepto como tal, era algo malo, no era algo bueno. Es correcto, era algo negativo porque pues obviamente eran estas entidades
que te molestan y lo hacen para desviarte del pueblo de Dios, para desviarte del camino. del propósito de servirle de forma sacra, íntegra a este ser, a esta entidad dentro de esa religión. Entonces esto era más como esos seres malvados, burlones, que venían a intentar tentarte para que tu espíritu cayera en sus engaños, en sus mentiras, y que eso pues no te alejara de ese pueblo, de servirle a ese pueblo. ¿A qué edad te enfrentaste con esa posición de la mediunidad? Bueno, no, yo no podría, no sé. ¿O la primera vez que escuchaste algo parecido? A ver, ciertamente yo creo que fue de a poquito y no precisamente una persona en concreto. Fue como información que fui llegando, que me fue llegando porque fui leyendo por un lado, de pronto me llegaba información por el otro. Recuerdo que a la edad de los 17 años, que ya tenía Messenger, me suscribí en ese entonces. Fíjate que ahorita se habla mucho de las newsletters y todo lo demás, pero ya desde ese entonces Existían, solo que eran... No se llamaba de esa manera. Claro, y no era tan conocida, pero yo recuerdo que yo me había suscrito. Sí, a una página que tenía que ver todo con lo que era la astrología y el tarot en su momento, que obviamente en ese momento todavía yo no lo entendía bien como tarot, pero era tarot. Pero te llamaba la atención. Sí. Y a mí me llegaban correos, o sea, mail, me llegaban a mi correo. Y yo leía y era como que se me hacía gustoso, pero era un gusto con mucha culpa, con mucho miedo. Un placer culposo. Sí, con mucho recelo y miedo por todos esos sesgos, patrones, limitaciones, culpas, miedos y consecuencias que te meten cuando tú obviamente estás dentro de una religión, de todo lo que Dios castigará en ti por lo que estás haciendo, porque no es visto con sus buenos ojos. Entonces era como, en ese momento ya yo empezaba a recibir un poco más de esa información, ya había tenido ciertas experiencias que no sabía cómo explicarlas, y obviamente eran como muy mías, porque ¿a quién se las explico? ¿A quién se las digo? ¿A quién puedo contarle esto sin que obviamente se catalogue de cierta manera? A ti ya te conocí ya muy tarde cuando Lo sé, pero estoy bromeando. Y en ese momento cuando medio te conté, obviamente no te conté todo lo que las sensaciones que yo había experimentado. Vamos a enlazar allí un poco en cómo me enteré yo o cuál fue mi primera experiencia, porque realmente fue con ella. Sí, pero yo creo que ya ellos lo saben, porque creo que lo hemos contado en otros episodios donde hemos contado esa pequeña experiencia. Sí. En donde es ella quien me dice a mí, yo soy medium, ¿ok? Pero lo que yo más recuerdo, que yo tengo un poco más en memoria que ella, porque ella a veces bloquea ciertas cosas. A ver, bueno, es que tengo No, es que no lo estoy... Que el Windows se me queda No pegado. lo estoy diciendo por crítica. Tú estás como que tienes 17 ventanas abiertas, una suena, pero no sabes cuál es. Y está colgado. Y no sé cuál es la ventana. Que yo recuerdo que en el momento que tú me dices eso, yo a primera instancia tú lo haces con temor, porque pensabas que yo te iba a salir con alguna respuesta negativa o con algún esta se volvió loca, vamos a llevarla de una vez para la Ricardo Álvarez. Sí, tú dijiste, ¿qué hice yo en la vida para juntarme con gente? Para juntarme, exactamente. Bueno, estudiar psicología. Pero mi respuesta, para su sorpresa, porque realmente yo creo que, no sé, me atrevo a decir que para ella fue una sorpresa cuando yo le dije, ok, sí, bien, o sea, no le había, o sea, para mí no fue algo que me generó susto, que me generó suspicacia o que me generó esa necesidad de vamos a evaluarte para ver qué carajo es lo que es, porque esto es una psicosis, porque esto y aquello. Y ya vamos más para allá con el tema de la ciencia. Entonces, realmente fue con ella quien yo supe que eso existía. ¿Ok? Porque contigo, luego más adelante, tú veías la serie esta de Ghost Whisper y yo me enganché a ver la serie por ti. Sí. Y entendí un poco más y ya luego más adelante... Eran de las pocas series, a pesar de que fue, vamos a decir que en esa temporada, o no sé si es que cayó, o no sé si es que tuve la suerte de que lo metieron también un poco, pero tuve la suerte de que
para mis procesos, vamos a decir, esas edades, pues pasaron muchas series que tocaban temas de Como para que lo planos, pudieras, sí, ir digiriendo un poco sí, más sí, sencillo. sí, o quizás fue que mi foco, Estaba allí. sí, mi red pescaba esas pequeñas cosas, pero por ejemplo, para esa edad también pasaba mucho. Roswell. Sí, Roswell también la estaban pasando, pero Roswell no tenía nada que ver con mediunidad ni. No. Podría tomarse más como canalización. Ok. ¿Por qué? Porque la mediunidad y la canalización tienen sus diferencias, aunque creamos que no existen, sí que existen. Ok. La alta sensibilidad depende de qué, porque por ejemplo existen personas que quizás no reciben mensajes de planos más bajos o de planos más superiores, porque eso también depende mucho de la frecuencia, vamos a decir, radial en la que está la persona. Y esto es algo que todos los que tenemos estas capacidades, que la mayoría la tenemos, lo único es que algunos venimos como que más sensibles y otros venimos como que con eso un poquito más tapado, ¿vale? Pero es que todos tenemos la capacidad porque en sí todos somos seres espirituales. Por lo tanto, todos podemos conectar con esa parte y esa esencia. Okay. Algunos vienen más a trabajar lo que tiene que ver con todo su proceso más terrenal, completamente terrenal, olvidando completamente el contacto y la conexión espiritual. Y son estas personas que normalmente solemos llamar escépticos. Esas personas vienen a conectar profundamente con la tierra, con lo tangible, con lo racional, y por eso, pues probablemente en esta experiencia de vida, ellos no pues habrán pactado para sí mismos hacer conexiones con la parte espiritual, sino sumergirse de lleno a el plano completamente material y terrenal. Y vinieron a experimentar todo lo que tiene que conllevar a eso. ¿Y a qué son eso? Los excesos, los placeres de la tierra, ¿vale? Okay. Entonces, hay vamos a decir, ese no tan buen contacto, el puente no está, se puede fabricar, pero el puente no está porque ya tú lo pediste de antemano antes de venir a la experiencia. Okay. Entonces, ¿qué pasa? La mediunidad es una cosa y la canalización es otra. La canalización te permite casi siempre de planos superiores, altos superiores, conectar con mensajes que no necesariamente tienen que ver con un difunto ni con nada, sino con mensajes que tienen que ver más con enseñanza, guía y antorcha para el camino. Exactamente. Son planos superiores donde tú te puedes conectar con entidades de planos, como ya lo dije exactamente, donde el mensaje viene para hacer construir a la persona parte del proceso en el que ya la persona se encuentra, la persona o las personas. Y las mediunidades o la mediunidad es pues un proceso donde tú, vamos a decir, canalizas, pero no es exactamente, sino que escuchas las voces de seres que están circundantes al territorio, a la tierra, que vamos a decir que han desencarnado relativamente hace poco. Y no me estoy refiriendo hace poco a 2 años, me estoy refiriendo incluso tener 20 años que han fallecido y todavía están circundantes, vamos a decir, al mundo de la materia, aunque materialmente ya no están. Y tú escuchas sus voces y puedes transferir sus mensajes. Eso es una parte de la mediunidad. Normalmente son seres que suelen conectarse más que todo con planos intermedios hacia abajo, ¿vale? Okay. Y entonces también puede darse que le cedes parcialmente parte de tu cuerpo, es decir, le cedes tu voz para que sea esa entidad quien entregue el mensaje de forma directa, o le cedes la voluntad de tu cuerpo, y la voluntad de tu cuerpo me refiero a que tú quedas como en un pausa, en un trance, el espíritu toma, vamos a decir, una posesión suave de tu cuerpo y transmite también el mensaje. Okay. ¿Vale? Es lo que podemos llevar como una posesión, pero en este caso no son las posesiones que el catolicismo... No son malas, sino más bien son... Bueno, no, a ver, todo depende. Exacto. También pueden darse posesiones de espíritus muy densos, entidades densas y negativas, que son entidades que podemos decir, es que son un demonio. Claro que pueden ser, pero no son exactamente demonios. Nosotros le colgamos la palabra demonio porque es la que nos ha enseñado la religión y la Biblia, pero son seres de baja densidad que están pululando alrededor de, vamos a decir, de nuestra dimensión. Okay. Para intentar perturbarnos por muchas cosas. Por ejemplo, las depresiones también son un canal profundo para las personas, para que esas entidades puedan dominarte más y hacerte sentir más triste. ¿Por qué? Porque esas entidades de energías negativas
Sí, no les muy baja conviene de que tú densidad, estés vibrando alto, sino, correcto. sino mantenerte bajo. Esa energía que tú emites en esa frecuencia, recuerden que todos emitimos una energía dependiendo de la frecuencia en la que estamos. Cuando estamos tristes, que nos sentimos derrotados, que nos sentimos mal, que no tenemos propósito de vida, que no queremos, que no conseguimos, todo es una mierda, nada sirve, nada funciona, nuestra densidad comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y hacemos esta corta interrupción para recordarte que, si quieres vivir la experiencia transformadora que es transitar el trabajo desde lo psicológico o lo espiritual, acá en la descripción del episodio te dejamos las coordenadas para que puedas agendar una sesión con Eve o conmigo, porque la salud mental y la salud espiritual son lo más importante. Y tener un balance entre las dos, creo que es el santo grial. Correcto. Siempre recuerda la importancia que tiene tanto la salud mental con una terapeuta no convencional y la salud espiritual con una terapeuta holística. Así que nada, no los interrumpimos más y seguimos con el episodio. Entonces, esa densidad baja, que vibra y emite una vibración porque nuestro cuerpo, obviamente nosotros no lo vemos, pero nuestro cuerpo emite un campo cuántico y ese campo de energía son energías positivas, medias, bajas, bajas negativas. Entonces, dependiendo de todo eso, vamos a conectar con qué. Ok. ¿Vale? No sé si estoy haciendo como que muy denso. No, yo te estoy escuchando atentamente porque estás hablando desde la parte espiritual y de eso va este podcast. Sí. O sea, hablar desde lo espiritual y desde lo Así científico. que sí que se puede dar que se pueden conectar con energías muy densas, donde esta energía puede poseer el cuerpo de la persona y sí que puede causar ciertos daños. Ahora, para que cause daños físicos como de realmente tener la fuerza de dominar la materia cuando ya tiene mucho tiempo de ser encarnado, es un poco más ficticio. Okay. Eso ya es un poco más ficticio porque para eso tiene que la entidad haber encarnado, haber tomado posesión del cuerpo de la persona muchas veces para poder ir dominando nuevamente los movimientos y teniendo la fuerza para poder dominar el movimiento del cuerpo. Okay. Normalmente cuando una persona está en trance, un medio está en trance y entra alguna entidad, le cuesta mover el cuerpo, le cuesta mover la masa, la materia, y casi siempre va a ser o mensajes más claros o mensajes más guturales, y el movimiento, si ya ha podido, después de varios procesos, ha podido tomar posesión del cuerpo, los movimientos también van a ser toscos y como si no tuviera... como si no tuviera fuerza. Sí, exacto, como si no pudiera pues manejar... Como si fuera un títere que le cortaron las cordales. Correcto. Las cuerdas. Sí, las cuerdas. Ok, entiendo. Fíjate una cosa, fíjate que yo te escucho y tú dices, ¿qué fue lo que me pediste de desayuno porque te la lleve para el psiquiátrico? Una arepita en la 406, en la 407. No tanto eso, porque de haber yo dicho que, a ver, desde la psicología hay varias posturas, ¿ok? Y la postura científica puede interpretar este tipo de práctica espiritual como una disociación, como una psicosis, como alucinaciones, como delirios, etcétera, ¿no? Entonces, hace 16 años atrás, ¿ok? Cuando ella me dijo con todo el temor de decírmelo porque no sabía cómo yo iba a responder ante eso, porque no es fácil decirle a alguien, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿sabes qué? Soy medium. Bueno, pero ya ahí teníamos unos cuantos no meses. Exacto. Pero igual, igual. A ver, es cierto, pero bueno, tú y yo tenemos una historia donde... Obvio, lo que pasa es que... Lo más probable es que ya yo sabía que podía hacerlo contigo porque no era algo que yo hacía con la gente. Es más, mi madre se enteró ya bastante tiempo después que yo le conté, incluso ya de adulta le conté los sueños que tenía de niña y había un sueño muy recurrente que en psicología se hubiese interpretado de una manera y yo no sé si ese sueño te lo he contado, pero era un sueño muy recurrente. Era como para mí una pesadilla
Y era algo que me perseguía desde muy niña. Te estoy hablando que el sueño yo creo que lo tendría como desde los 7 años tenía. Y fíjate que ya a cierta edad, y te estoy hablando que hace como, yo creo que 10 años, la explicación del sueño me llegó por una persona. Y no era una persona que me estaba hablando directamente a mí. Conseguí el mensaje de un sueño similar y explicaba que eso sucedía cuando obviamente tu sensibilidad a la parte espiritual estaba siendo como muy comprimida y lo que buscaba era claro, porque en algún punto yo recuerdo, creo que me contaste ese sueño, no estoy muy segura. Pero yo recuerdo que una de las cosas que tú me dijiste cuando me dijiste que eras medium, eran que no lo querías desarrollar. Es correcto. Que más bien estabas buscando bloquearlo de alguna manera. Sí. ¿Ves? Entonces, el bloquearlo de alguna manera... Sí, porque había... A mí en algún punto del camino me generó duda. Y yo, bueno, pero si ella tiene esto, ¿por qué lo quiere bloquear de alguna manera, no? Pero no lo pregunté porque yo dije, bueno, ok, es su decisión, venga, ¿no? Pero siento que nunca fue como que tu total decisión del todo porque te siguieron pasando cosas hasta que terminaste de aceptar y dijiste, bueno, ok. Yo diría que realmente yo luché bastante, desde una inconsciencia, pero sin mucha fuerza también. Tengo que reconocer que tampoco hice la fuerza de no quiero, no. O sea, yo decía no quiero, pero me seguían llegando cosas, me seguían sucediendo cosas. Y sí, vale acotar que aparte de que yo no quería asumir las sensaciones, las visiones, los sueños que tenía, las cosas que a veces escuchaba, era porque en parte, pues, primero, lo que ya hablé al principio, venías bajo una crianza de una religión donde hay muchos dogmas y mucho castigo para eso, porque si eso me está pasando, quiere decir que yo no soy buena ni soy pura. ¿Por qué no soy pura? Porque si no, estas entidades malignas no estuviesen intentando conseguirme o dañarme mi espíritu, o quiere decir que realmente soy un ser que está maldito, ¿vale? Esos son los pensamientos que te llevan a sentirte de esa manera cuando vienes de una religión, cuando vienes con que eso se castiga, con que eso está mal. Tú eres la que está mal porque le estás dando cabida a eso. De cierta manera puede que sí, pero cuando tú estás apenas aprendiendo a encontrarte con esto y dominarlo, créeme que no vas a estar conectado con las altas esferas de una vez. Es decir, tienen que ser... No, entiendo que es un proceso. Sí, y tienen que ser un proceso que se entrena, que se comprende. Cuando desde niño ya conectas con altas esferas, porque realmente ya eres un ser que ha tenido muchísimas experiencias, ha venido tantísimas veces, ya has traspasado todas las experiencias de vidas terrenales y ya vienes como un ser, como con un canal desbloqueado. Sí, y vienes con un ser que ya viene completamente al servicio de la humanidad. Y el servicio de la humanidad no significa que vas a venir a ser un gurú. El detalle es que ahorita las redes están apestadas, porque tengo que decir no atestadas, sino apestadas de gente con un vacío y una necesidad tan ferviente de egolatría. De egolatría es por idolatría. Necesitan que los idolatren, necesitan validación constante de las demás personas. Entonces buscan ser maestros, ser gurúes, ser no sé qué, y yo soy el mejor de todo en esto. Y estamos persiguiendo esa idolatría, ¿sabes? De tener una muchedumbre que nos sigan, que sean nuestros discípulos. Y cuando hablamos de venir al servicio de la humanidad, no hablamos de venir al servicio de la humanidad para que nos hagan congregaciones o nos pongan en pedestales. Hablamos de venir al servicio de la humanidad, de entregar nuestro conocimiento o de entregar el conocimiento de esas personas. Me estoy refiriendo a los que vienen ya desde muy niños conectados a esas altos ¿Tú también? Ya. Si te pones a ver, tú también estás en ese grupo. Sí, pero yo obviamente pasé por la transición también de conectar con lo negativo. Obviamente, sí, pero yo camino, como siempre digo, yo camino por la mitad del medio. Yo camino entre la transición de lo denso y oscuro y la luz y la iluminación. Porque para mí quizás mi trabajo, mi propósito, como siempre lo digo, me costó llegar a esto, me costó entenderlo. Tengo un viaje desde niña
trabajando el proceso, entendiendo los que me pasan. Es decir, cuando yo, como lo digo, cuando yo ofrezco terapias, no te lo ofrezco ni desde mi historia de desdichas, heridas y traumas, porque no las vendo en redes, no me vendo a través de esas historias mías, que podría hacerlo, pero no es lo que me sacia el alma. No me sacia venderme como alguien que ha pasado las 10.000 peripecias para llegar aquí y ahora enseñarte que yo te puedo enseñar. No, yo tengo ya ese conocimiento porque las he pasado. No te voy a vender eso, te vendo es ayudarte a que tú puedas pasar las tuyas. Yo no soy tu maestra ni soy tu gurú. Yo lo único que voy a ayudarte es con la lamparita para que tú puedas ver por dónde tienes que pasar. Y como ya me sé el camino, lo que sí puedo decirte es: ponte zapatos más cómodos para pasar este tramo. Aquí vas a tener que prender la linterna. Vuelve a apagarla para que te dure la vela para más adelante, que la vas a necesitar. Llévate el paraguas porque en algún momento te va a caer un chaparrón de esos impresionantes. Llévate el salvavidas porque también va a venir un tsunami. Es decir, te puedo preparar para eso. Pero no lo voy a vender desde allí. No estoy buscando esa idolatría. No me importa, o sea, seguir personas que sean mis discípulos o yo hacerme la gran... No me interesa Lo que pasa es que lamentablemente, y ahí yo te hablo también como un profesional a veces, cuando alguien consigue una persona que le ayuda en su proceso y conecta desde su verdad, desde su emoción o desde lo que sea, aunque uno no lo esté buscando, se va a convertir en un seguidor, no un discípulo, en un seguidor, en comunidad, eso, ¿ok? Lo que pasa es que llega un punto en que ese seguidor comunidad termina idolatrando. No, llegamos al tema de la idealización, de la idolatría y todo eso que viene, y ahí es donde viene esa parte que a ti no te gusta, que es lo que tú repeles y que no te gusta conectar desde ese punto, pero es algo que inevitablemente va a pasar. Bueno, pero es que eso tiene que ver mucho también con la parte de la espiritualidad. Pensarán que nos hemos desviado un poco porque estamos tocando este tema, pero no, la idolatría tiene que ver mucho con la necesidad que tenemos como seres humanos de buscar un ser o una entidad que sentimos que nos da mayor dirección, mayor seguridad de ese trayecto que nosotros no tenemos, y lo terminamos convirtiendo en ese Dios, en ese semidios, en ese ser a seguir, donde obviamente está extremadamente conectado con la idolatría. Por eso siempre necesitamos conseguir la fe o una entidad que adorar, un Dios, un santo, porque es la necesidad de que el camino que nosotros no vemos, bueno, nosotros no lo vemos, pero nuestro ser, nuestro tal, nuestro Señor, nuestro Dios sí que lo ve y me está guiando por ese camino. Entonces es como sentir un poquito más de seguridad y calma a través de eso. Y por eso buscamos a alguien siempre que adorar. Lamentablemente en este momento en el que estamos, en este tramo en el que estamos, que también estamos saliendo de una posición que estuvo bastante fuerte con Neptuno en Piscis, que hacía que todos estos velos hubieran un desmadre, porque obviamente había mucha gente que conectaba, pero ¿qué pasa? Para tú poder tener también una base de conectar sin perder la conciencia de dónde estás y del juego que estás jugando, también tienes que tener los pies bien plantados en la tierra. Sí, claro. Porque yo creo que eso es lo que por lo menos me hace que todavía no me lleven al psiquiátrico. Has vivido conmigo y podrás decir... Pero a eso es a lo que voy, porque ya les hablé a ustedes aquí la posición científica. Científica desde la psicología. Está la parte de terapia, o sea, lo que es la parte de clínica, ¿vale? En la parte clínica, lo que se evalúa es: ¿eso que te está pasando te hace daño? ¿Te genera algún tipo de malestar? Si tu respuesta es no, entonces simplemente son experiencias que vive la persona. Y si la respuesta es sí, venga, vamos a evaluar a ver qué es lo que es. Vale, ¿okay? Pero y si una persona por ejemplo, te llega y te dice que le pasa todo este tipo de cosas, ¿qué realmente piensa la ciencia? Bueno, no estás haciendo daño a nadie y no te estás haciendo daño tú, pero realmente... ¿Cuál es la postura desde la psicología de una persona? Que hay algún tipo de trastorno disociativo o que hay algún tipo de patología. ¿Ok? Solo que desde la ciencia hay patología. Desde la clínica, la determinación... Desde la clínica está encerrada. No, desde la clínica es: ¿me genera algún tipo de problema o genera algún tipo de problemas en cualquier área de la vida? Si es no,
pasa nada, son tus experiencias. Y si es sí, ok, aquí sí hay que evaluar a ver cuál es el nivel de problema que genera y si tiene o no algún tipo de criterio de hospitalización. Punto. That's it. No hay más nada. Vale. Pero desde una de las corrientes creo que debe ser de las más contemporáneas, que es la transpersonal, que es la psicología transpersonal, Sí. ahí sí ya se ve como algo que es un nivel de conciencia elevado, que no es nada... Que me guiña el ojo de vez en cuando. Exacto, que no hay nada así que va a generar ningún tipo de problema, que no es algo que esté malo en la persona, sino que tiene que ver con los niveles de conciencia que tenga la persona como tal. Sí, bueno, el otro miedo, vale acotar que también el cual me hacía, yo creo que era ese más que el otro de la religión y todo como había sido criada. El mayor miedo que yo sentía era el hecho de que a mi mamá, mi madre biológica, pues siempre dijeron que tenía un problema mental, que lo había arrojado literalmente casi que desde niña. Pero bueno, eran otros tiempos, quizás no fue atendida a tiempo. Claro, no había tanta cultura, no había tanta cultura. Un desgaste mental donde cada vez fue a peor, es decir, peor en el sentido de, pues las cosas que hizo, las cosas que las decisiones que tomó durante toda la vida. Exactamente, entonces para mí era como un miedo porque yo decía, ¿y si es que me está pasando lo mismo que mi mamá? ¿Y si es que yo también estoy teniendo el mismo problema de ella? Y si es que voy a terminar como ella, con la vida haciendo las cosas que ella hizo. Entonces era esos dos temores que sabes, que me arropaban o se encauzaban dentro de mí y estaban allí latiendo a todo lo que daba. Entonces era como mi miedo a, siento estas dos cosas que están ahí mezcladas, ¿vale? Que eran como un agujero negro, pero al mismo tiempo me siguen pasando estas cosas. Entonces, ¿qué hago? Y no tenía como a quién recurro para que me ayude, para que me oriente, sin que me digan que lo que estoy es loca y que me van a enviar a tomar medicamentos, porque para ese entonces la medicina, la psicología, lo que te iba a decir era que estabas loca, que tenías esquizofrenia, punto, y ya está. No había el más allá porque no existía más nada en ese momento. Las personas que tenían esas experiencias o por la religión te cortaban la cabeza y por la ciencia te cortaban la cabeza, porque por la religión era porque eran los demonios que te estaban molestando porque tu alma estaba corrupta, o en la ciencia era porque estabas jodida, o sea, tenías un daño y estabas... Sí, porque tenías un daño orgánico, tenías una psicosis, podías entrar en un espiral de medicación aquí y allá y ese espiral de medicación iba a ser un daño peor porque te estaban tratando por algo que realmente no tienes. Es correcto. Entonces yo pienso que obviamente sí que hay casos de personas que, hay mucha alta sensibilidad, pueden conectar, no tienen la información ni la preparación adecuada. También es cierto que cuando tu ser no está preparado y tú lo obligas por situaciones de la vida, obviamente eso va a crear un choque traumático a nivel espiritual. Aquí no es solamente el trauma de las experiencias, sino que, por ejemplo, vamos a ponerlo en este caso, las personas que viven en la calle y consumen droga, tienen un vehículo más fácil para llegar a esos estados alterados de conciencia. Ellos tienen el cómo llegar hasta allí, ¿vale? Solo que lo hacen desde una parte química y no natural. Y no lo hacen de forma progresiva, sino de golpe. Y este golpe, más la situación que obviamente los llevó a consumir eso porque era alejarse de la realidad que viven aquí y se acercan a una realidad a la que no han estado preparándose, ese choque hace una ruptura. Y terminas viendo a la persona que prácticamente se desconecta completamente de la realidad. Okay. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya ha pasado esa línea y al pasar esa línea y estar, como vamos a decir, en esos estados alterados continuos, es como si estuviese su mente viviendo allá donde está, pero su cuerpo está aquí. Entonces lo ve que dice cosas que no están de acorde y que, ¿qué está diciendo ese hombre? O que está diciendo esa mujer. Y están allá, ¿vale? Pero su cuerpo está aquí, su materia está aquí. Sus órganos vitales están todavía en este juego. Entonces, por eso es tan importante llevar un equilibrio. Sí, existen muchas personas que tenemos estas capacidades, pero hay que hacerlo igual con responsabilidad. Todo siempre es con responsabilidad. ¿Tú no te has preguntado? Estoy aquí haciendo preguntas
Preguntas tontas que nunca le he hecho en 16 años. ¿Nunca te has preguntado lo que piensa la gente a tu alrededor después de que ya tú le dices que tú haces saber cuál es esta capacidad de mediunidad que tú tienes? En su momento me lo llegué a preguntar y era una de las cosas que me paraba y me frenaba muchísimo. Ajá. Y hace muchos años, tendría 19, 20, una persona que fue la primera vez cuando tuve un contacto físico con alguien que trabajaba la parte espiritual, Ajá. vamos a decirlo de esa manera, me dijo en mi cara que pues yo tenía una capacidad que no la tenía por haber cuando nací. La había adquirido y ya cuando estaba en el vientre de mi mamá ya yo la traía, porque era mía y era algo que ya traía conmigo. Okay. Y que en algún momento de mi vida yo iba a tener que terminar de aceptar las cosas que me pasaban y lo que yo tenía, porque si no iba a terminar estando loca. Okay. Y fue en ese momento como yo dije, era como que, vale, ahora esta es la respuesta que tengo para evitar el temor de ser como mi madre. Exactamente. Ok, pero esa no era la respuesta que estaba buscando. Mi pregunta era a la gente a tu alrededor, a los simples mortales, ok, que no están en ese lado oscuro de tu fuerza. No, ya que no. si te has preguntado alguna vez o te llegaste a preguntar alguna vez qué pensaban esas personas o cómo podían reaccionar o comportarse luego de que tú soltabas la perlita. Ya no, porque ya pasé por mucho de Pero ese proceso te estoy hablando a voz antes. a voz cerrada. Uh-huh. Porque las veces que sí que me sintió cuando quise, vamos a decir, abrirme un poco más con las personas más cercanas y escuchar comentarios muy estigmatizantes, Uh-huh. muy incluso hasta denigrantes, Uh-huh. dolía mucho y entonces comencé a hacer un proceso que, como te digo, a puerta cerrada, donde me veía que lo que decían o podían pensar u opinar no me importaba. Sin embargo, también comencé a hacer como ocultarme más. Okay. No dejar entender que me pasaban esas cosas, Uh-huh. callármelas más, intentar desconectarme en esa travesía, en esa cantidad de años que pasaron, fue el proceso de intentar suprimir esto, cortarlo, bloquearme. Uh-huh. Bueno, tú estuviste, porque estaba viviendo en tu casa, Uh-huh. en uno de esos procesos en los que quise también bloquear el proceso, el acceso de tener este tipo de contacto y Uh-huh. de sensaciones. Y ha sido paulatina el perder el temor, el ya no preguntarme qué piensa la gente, qué opina la gente, el que ya, vamos a decir, popularmente me importa un carajo. Okay. Porque llegué ya a ese punto, A ese nivel. pero vamos, que antes de llegar al punto de que me importara un carajo lo que las personas pudieran colocarme como estigma o como título de la loca, la rara, la extraña, la no sé qué, y todo el conjunto de todos los demás secuaces que puedan venir con esas palabras, me costó muchos años, me costó muchísimos años, muchísimas lágrimas, dolores, pérdidas internas, crisis existenciales internas y todo, como te dije, a puerta cerrada. Sí, porque, a ver, habían cosas que en algún punto del camino pues una persona que está de este lado, te lo hablo como una persona que está de este lado, podía generar o esa curiosidad, yo que soy una persona sumamente curiosa, de qué estará viendo en este momento, o ojo, que nunca lo pensé, ¿no? Te lo estoy hablando desde una diferencia. Pero ahora sí que lo piensas cuando me quedo así disociada de pronto, tú dirás, ¿a qué lado se habrá ido? Exactamente, ciertamente. Porque es que el tema está en que ahora ya yo sé y ya yo tengo un poco más de conciencia de qué es lo que pasa. Porque ya tú has perdido, particularmente conmigo, lo siento de esa manera, capaz y no. Sí. De decirme las cosas, ¿no? De decirme las cosas, Siento que puedo hablar con el megáfono sí, abierto. Exactamente, Sí, exactamente. correcto. Sobre todo por todas las cosas que a lo largo de este tiempo te pasaron. Por ejemplo, cuando viste a mi tía en la forma que la viste, me lo dijiste como a los meses, pero con un deje de temor de, ¿será que se lo digo? ¿Me va a creer o no me va a creer? Entonces,
yo interna, o sea, por poderlo decirlo de una manera, inconscientemente yo estaba pasando un examen. Yo estaba pasando un examen de niveles. Ella iba soltando sus perlas y dependiendo de cómo yo respondía, ella seguía para adelante o se quedaba en el puesto, ¿no? Sí. Hasta el punto de lo que te pasó cuando mi mamá estaba en la clínica y todo el cuento y toda la cosa y cómo años después caímos en cuenta de lo que había ocurrido. Sí. Entonces, creo que en cierta manera del lado terrenal o lo que es tangible a las personas que, como tú, les cuesta decir, a mí me pasa esto o yo tengo estas experiencias por un temor a la estigmatización, pero en la época en la que tú lo empezaste a decir, siento que en este momento ya no hay tanta estigmatización, sino que más bien la gente dice, ¿en serio? Y mira, ¿y será que puedes hablar con papá? Sí, ahora es como un sensacionalismo. En ese momento, exactamente. en ese momento era una decapitación y en este momento es una sensación. Exactamente, pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en todo ese lado? Han salido personas como el programa que pasaban por la tele de Teresa Caputo, que era la medium de Long Island. Aunque, para serte sincera, a mí ella no me gustaba, no sé. Lo que pasa es que ella era muy estrafalaria. No me gustaba. Su energía no me gustaba. no era. Creo que llegué a ver 2 episodios y ya, porque no me gustaba. No sé si era porque lo hacía muy pomposo y al estilo, ¿sabes? Amarillista y todo lo llevaba más allá. No lo sé si era por eso. Entonces eso lo que hace más bien, en vez de abrir una puerta para que la gente... Claro, generaba un estigma. Hacía una ridiculización. Sí, entonces las personas que teníamos esa capacidad, lo que era, nos ridiculizaban más. Claro, lo que pasa es que cada quien tiene su estilo, porque salió ella, después salió el programa de este chico de Estados Unidos también, que lo que hacía era hacer las consultas de canalización y mediunidad con gente del medio del cine, con los famosos, que llamaban el medium de los artistas, el medium de Hollywood, algo así. No lo vi tampoco. No recuerdo, pero un niño súper flaquito, cartirito, o sea, menudito, que él iba de casa en casa, él no sabía quién iba a consultar. Cuando llegaba se daba cuenta, Sofía Vergara, no sé qué, gente famosa, y hacía su consulta, que a diferencia de la otra, que iba por la calle y de repente sentía y llegaba y te decía algo que a mí me parece, a mí particular, algo un tanto invasivo. Claro. Porque no todas las personas están preparadas para recibir algún tipo de mensaje. Sí, eso lo entendí yo cuando entendí una de las cosas que también me pasan, que ha sido, yo creo que vamos a decir, de las sensibilidades que tengo, la que todavía me cuesta un poco más o me cuesta como no digerirla porque no tengo el miedo a eso, pero obviamente hay como una sensación de angustia por empatía sobre la persona. Y es el hecho de, por ejemplo, que puedas ver cuando una persona va a partir de la tierra. Sí. Entonces, cuando te enfrentas a que puedes ver... Creo que esa ha sido la más dura para ti de internalizar. Sí, todavía me cuesta un poco. Yo, por ejemplo, pido todo el tiempo que si es una persona extremadamente cercana a mí, extremadamente cercana me refiero a los seres que son más míos, por favor me bloqueen y no me permitan verlo. Okay. No me permitan verlo porque siento que no estoy, aunque no le tengo miedo a la transición, a ese proceso, porque entiendo el proceso por el que pasamos y entiendo por el que también se da y entiendo por el cual también es un spoiler, hablando de cine, es un spoiler muy jodido. Entonces, obviamente sientes el proceso de la empatía, del dolor, y eso lo entendí porque yo decía, recuerdo que cuando hablaba una de mis maestras, por cierto, este proceso, quien me ayudó a transitarlo fue mi maestra, la que estuvo exactamente también, uno de los tantos procesos que tuve, ella me ayudó porque yo recuerdo que yo le decía, si tengo la habilidad de poder ver una persona que está pronta a irse, ¿cómo no voy a poder decírselo para que pueda hacer algo? Y recuerdo que ella me dijo, ¿cómo tienes tú el poder de decidir que esa persona realmente quiera saber y dañarle el proceso de su vida hasta el momento que se tenga que partir? ¿Por qué? Porque hay un libre albedrío y tú se lo estás violando cuando le entregas una información que la persona no te la está pidiendo. Y entonces en ese momento hice clic y entendí y dije, es cierto,
si a mí me da esa información, quizás lo que yo puedo ayudarlo es a darle mensajes que lo preparen para que pueda, vamos a decir, disfrutar más de su vida en ese tiempo. Pero no dejándole saber que esté por finalizar, sino decirle, oye, pero no te amargues tanto por tal, disfruta la vida, que uno no Sí, sabe ese tipo de comentarios que son... Exactamente. Que son típicos de la gente en una conversación cotidiana. Exacto, pero en este caso pues hacerlo como con mayor ahínco, ¿sabes? De tratar de que esa semilla sembrársela, pero sembrársela que esté floreciendo ya, que esa flor esté brotando, para que esa persona pueda, ese tiempo que le queda, ese periodo que le queda, pues, ¿sabes? Disfrutarlo un poquito más y gustarle más el haber vivido. Entonces, en ese momento fue que entendí y dije, es cierto, tú no tienes que darle, igual que por ejemplo, si tú de pronto estás sintiendo a alguien de fulanito y estás canalizando a la persona o estás siendo medium de un mensaje que es para la persona, si la persona no te da la apertura de quererlo recibir, tú no puedes violarle el que esa persona lo quiera saber. El entregarle ese mensaje a la persona porque tú no sabes si la persona lo quiere saber. Entonces, esas son partes, por eso que dije ahorita, conlleva mucha responsabilidad, todo lleva responsabilidad y tenemos que saber tener... Pero fíjate que yo, al ser una persona que recibió un mensaje sin tener la más mínima idea de que lo iba a recibir, claro, a ver... Mi proceso, ya aquí nos hemos pasado casi la hora. Sí, pero mi proceso de entendimiento y conocimiento es distinto al de una persona promedio, ¿no? Pero no por pavonearme. Pero igual la impresión o el impacto de que te digan que la persona que tú más amaste en la vida, que ya no está, te está mandando a decir esto y esto, sin tú tener idea de que eso iba a pasar, puede generar un impacto que puede ser positivo o negativo. Por eso. En mi caso, y creo que te lo comenté aquí, yo siento que para mí fue un antes y un después en el proceso de duelo en ese momento. Pero también está la parte de la persona que busca una respuesta y simplemente no se le da, pasan 70,000 cosas y nunca se genera el momento. Entonces es internamente o espiritualmente, energéticamente, como lo quieran llamar, cuando te llegas porque realmente estás preparado para recibir el mensaje y darle el significado que tienes que darle en el momento, ¿no? Y con esta cháchara súper larga que nos hemos lanzado hoy, lo que queremos hacerte ver es que, si bien es cierto que para la psicología, para una parte de la psicología, esto no está bien visto como algo normal y esperado, existe, pasa, ocurre, solo que no es un show, no es algo que sea como tipo deporte, sino es algo sumamente serio y irresponsable, tanto de la persona que busca un mensaje como de la persona que te lo entrega. Es correcto. Bueno, yo siempre digo, una de las cosas que siempre me llamó la atención es que yo decía mucho antes, decía, los psicólogos pues estigmatizan las experiencias espirituales que una persona pueda sentir o vivir, pero los ves con un crucifijo en el cuello, o los ves yendo a misa. Y tú dices, ¿por qué tu Dios, que es un ser espiritual, tiene más valía que las experiencias espirituales que yo también tengo? Claro. Entonces, Es cuestión de creencia. Claro. Es cuestión de creencia. O sea, básicamente es cuestión de creencia. Y creo que con esto le podemos dar fin al episodio, no sin antes agradecerles estar allí, dejarse llevar por estas chácharas, abrir un poquito su mente y generar esa curiosidad para seguir investigando, siempre desde la verdad de cada uno de nosotros, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta. No. Y tampoco queremos que ustedes digan todo lo que ellas digan es amén. No, ¿por qué no? Nosotros somos la piececita para que ustedes sigan adelante investigando, buscando, nutriéndose y teniendo una información propia de las diferentes cosas que escuchen y puedan construir ya con conciencia su propia información y lo que piensan realmente
de cada cosa. Exactamente, recordándole siempre que nosotras dos no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo episodio. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.